Bueno, listo. Entonces empezamos. Buenas tardes a todos los que se han acoplado ya a la clase. Ya terminamos con la parte de laboratorio, que vimos ensayos de materiales, tanto de tracción como de dureza. Ahora, para terminar esta bolilla número 1 o unidad número 1, vamos a ver el fenómeno de creep. ¿De qué se trata? Le voy a compartir la pantalla ahora para hablar de creep. Este fenómeno que algunas veces se lo he comentado, ¿sí? Se da cuando existe una alta temperatura y a su vez el material, fenómeno de creep se lo denomina, el material este, está también sometido a esfuerzos o tensiones. Son las dos cosas simultáneamente hacen que, se produzca este fenómeno de creep. Ustedes saben que en todos los materiales, eh, siempre y cuando nosotros no sobrepasemos el límite elástico del material, vamos a ver el gráfico. Cuando nosotros sometemos un material a un esfuerzo que no sobrepasa el límite elástico, por ejemplo, tenemos en ordenadas deformación, en abscisa tiempo. Por ejemplo, si yo tengo una deformación dentro del límite elástico OA, esa deformación, puedo tenerlo infinitamente en el tiempo cargado a ese material que no va a pasar nada, ¿sí? Se va a mantener esa deformación constante en el tiempo. Si yo le saco las cargas, va a volver a su longitud original, ¿verdad? Eso es lo que hemos estado viendo cuando hemos visto ensayo de tracción y analizado las propiedades de los aceros. Bien, este fenómeno de creep, lo que ocurre es que se da a altas temperaturas en la mayoría de los metales o aleaciones, y otros, como por ejemplo el plomo, se da a temperatura ambiente. Este fenómeno de creep a temperatura ambiente en un material de plomo cargado con algún tipo de esfuerzo que lo someta a cierta tensión, a temperatura ambiente y con el tiempo comienza a tener una deformación mayor a pesar de que esa carga no supera el límite elástico. Bien. En los materiales aceros y aleantes del acero, por encima de los 340-350 grados aproximadamente, se da este fenómeno que con cargas menores a la del límite elástico, con cargas menores a la del límite elástico, en vez de tener una deformación OA, tenemos una deformación OC, en ordenada OC. Bien, ¿qué ocurre entonces si la cargo dentro del límite elástico, pero a temperatura superior a los 340-350 grados? Bueno, a medida que transcurre el tiempo, ¿sí? El material sufre una deformación que podemos llamarle una primera etapa del punto C al punto D. Es una deformación que primero crece rápidamente en el tiempo, o sea, crece mucho la deformación en un tiempo cortito, y después como que cae un poquito la curva y ya la deformación no es tanto en función del tiempo. Esa primera etapa que le llamamos CD. Luego de pasado ese periodo, perdone, pero estoy admitiendo a gente, a pesar de que pongo admitir todo, pero como que no queda fijo el admitir todo. Siempre tengo que estar admitiendo. Bien, les decía entonces que llegado al punto D, en las mismas condiciones que estamos, se sigue produciendo una deformación en el tiempo, pero en este caso es una línea recta, es una deformación a una velocidad constante, ¿sí? Que se grafica como segunda etapa entre el punto D y E. Si continúa este ensayo, digamos, en el tiempo, ¿sí? Entramos dentro de la tercera etapa. Esta tercera etapa también tiene un aumento
de deformación en el tiempo. Primero poca deformación en el tiempo y después sí ya tiene una rápida deformación hasta el punto F. En poco tiempo tiene mucha deformación el material. En este caso está simulando este gráfico a un ensayo. Si en el punto F yo hago que termine el ensayo, ceso las cargas, ¿sí? Hay una restitución elástica de memoria del material que produce un acortamiento o una disminución en esa longitud final desde el punto F al punto G. Es un remanente elástico que tenía el material, digamos, después de toda esta deformación, siempre y cuando yo cese las cargas y termine el ensayo. Si no lo hago, ese punto F sigue creciendo hasta la rotura del material. Esto se realizan ensayos en los materiales, ya vamos a ver más adelante, creo que está el gráfico, en una máquina similar a la de tracción. La diferencia está en que el material está dentro de un horno con la, con la temperatura controlada y se va aumentando carga y se va tomando la altura entre deformación y temperatura a través del tiempo. Esto puede durar, a lo mejor un ensayo puede durar años, ¿verdad? Lo que se hace en realidad en este tipo de ensayos es llegar aproximadamente hasta el medio de la línea recta de la segunda etapa o entrado un poquito más, digamos un 3/4 de esa línea, donde tenemos una velocidad constante de deformación. Hasta ahí nos sirve el ensayo para después, extrapolando todos los datos que se obtienen hasta ese punto, podemos lograr determinar aproximadamente cuánto sería el periodo de vida útil en esas condiciones o cuánto sería el tiempo en donde se podría romper el material debido a esas condiciones, ¿sí? Estos ensayos, como les decía, son por supuesto de mucho tiempo, se hace durante mucho tiempo, pero hay curvas, como ya vamos a ver después, donde nos ayuda un poco tomando ciertos datos y algunas constantes y a través de alguna fórmula podemos llegar a predecir cómo se va a comportar ese material respecto del fenómeno de Crip en el tiempo. En este ensayo lo que ocurre es como que el material entra en un estado viscoso. Recuerden que siempre está a alta temperatura y siempre cargado con algún tipo de esfuerzo o tensión, ¿sí? Si no tuviera tensión, no existiría este fenómeno de Crip. Si no tuviera altas temperaturas, tampoco. Se tiene que dar las dos cosas y el material entra en algún periodo a ser como un líquido viscoso, como un material que fluye, así como fluye el material en el ensayo de tracción en la zona de fluencia, ¿verdad? Acá ocurre algo similar. Obviamente que este periodo tiene su fase de deformación rápida o de deformación lenta, ¿no es cierto? Lo importante acá sería siempre determinar los materiales a qué temperatura se puede usar y dentro de los parámetros de los cuales nosotros nos vamos a valer para ese cálculo, parámetros que vendrán de la mano del tipo de proceso que nosotros necesitemos, temperatura de proceso, material, dimensiones, etcétera, etcétera. De acuerdo a eso, nosotros podemos eh, evaluar tipos de materiales, cargas y temperaturas a las cuales podemos utilizar el material. En esta figura 2, por ejemplo, tenemos un caso para un mismo material donde lo sometemos a una temperatura de 650 grados. En la gráfica consta, por supuesto, de deformación ordenada, tiempo en abscisa. Y fíjense ustedes que la tensión a la cual estamos sometiendo el material la podemos variar y varía significativamente el comportamiento del material. Fíjense que si yo lo someto a 650 grados a 1750 kilos por centímetros cuadrados, el gráfico toma una deformación
relativamente rápida, ¿no es cierto?, con curvas que se van para arriba en poco tiempo, y el ensayo da que se fractura a las 3.545 horas, ¿verdad? Bien, si yo ahora a ese mismo material, a esa misma temperatura, en el mismo recipiente, cañería, lo que fuese, lo someto a una carga de tensión de 1.400 kilos por centímetro cuadrado, fíjense ustedes cómo hay una deformación y después se ameseta, prácticamente se pone horizontal y significa que puedo tenerlo mucho más tiempo a mi material sin que se produzca la fractura o rotura. ¿Se dan cuenta? Entonces quizás fíjense ustedes que estoy variando 350 kilos por centímetros cuadrados mi tensión y cómo me repercute en este fenómeno de creep de manera sustancial. Entonces, acuérdense siempre que podemos variar algunos de los parámetros que a lo mejor para nuestro proceso no era tan significativo, pero para la vida útil del equipo sí lo es. ¿Cierto? Bien. Este material después se los voy a poner, obviamente, en el aula. ¿Sí? Bien, analicemos un poquito la rotura de los materiales, de qué manera se produce. Y hay dos grupos bien divididos en donde se rompe los materiales intercristalinamente a altas temperaturas. Intercristalinamente, o sea, entre cristales. O sea, la unión de los cristales a altas temperaturas disminuye su resistencia y se produce la rotura intercristalina, entre cristales. En el caso de la intracristalina, es una rotura que se da en los materiales, pero a baja temperatura. A baja temperatura, lo que se rompe normalmente es el cristal mismo, por eso es intracristalina, se rompe el cristal. Esta temperatura, como dice allí debajo de la flechita, no es exacta y tiene que ver con la velocidad de deformación y del esfuerzo. La velocidad de deformación produce, digamos, internamente también una especie de fricción entre cristales, que muchas veces aumenta la temperatura entre los mismos, ¿sí? Entonces, ese aumento de tensión, ese aumento de energía interna de manera calórica, hace que se facilite la rotura intercristalina, o sea, entre los cristales. La temperatura en la cual se divide la rotura intercristalina con la intracristalina se denomina temperatura X cohesiva. Y bueno, acá explico un poco eso que le acabo de decir, que la elevada temperatura debido al esfuerzo constante y a la deformación, ¿sí?, aporta energía térmica a esa deformación que puede facilitar el deslizamiento, ¿no es cierto?, de los cristales, las dislocaciones y la ruptura de la, de la faz cristalina del material y la rotura posterior, por supuesto. Entonces, la tendencia es que a altas temperaturas se rompa intercristalinamente el material y a bajas velocidades de deformación. Entonces, ha hecho que se use ese término, la diferencia entre, o el límite entre lo que es intercristalina o intracristalina. A medida que se aumenta la deformación, a la velocidad de la deformación, o sea, si yo hago que mi esfuerzo sea más rápido, la deformación, eso hace que se aumente la temperatura, ¿sí?, al aumentar la energía interna que se produce entre los granos. El mecanismo de la deformación, también, como dije recién, cambia si yo aumento la temperatura. De ahí que en estos materiales, en los aceros principalmente y sus aleaciones, se dé por encima de los 340, 350 grados de temperatura. Bien. Bueno, la magnitud del creep, ¿no es cierto?, del creep o la resultante, ¿no es cierto?, es una tensión que durante un periodo de tiempo, ¿sí?, se da sobre el material, y
En algunos casos el material se endurece por esa deformación, ¿sí? Y hace un poco más de resistencia para que el material se siga deformando, porque cuesta un poco más el material deformarse. De todas formas, una vez que inició, digamos, esta deformación por creep, no se para únicamente cuando podemos disminuir la tensión o disminuir la temperatura. Si esas condiciones siguen tal cual se iniciaron, es muy difícil que podamos frenar el material. Vamos acá hay un repaso del ensayo de creep, digamos un aparato, como le dije recién, como una máquina de ensayo de tracción, ¿no es cierto?, en donde lo único que cambiaría acá es que a la probeta está dentro de una especie de horno que a través de una bobina, una resistencia de alambre, produce un calor, un calor debido a la corriente que circula por esta bobina, y podemos determinar así exactamente el calor que hay dentro del horno para la toma de lectura. A su vez, se coloca un elasticímetro en esta probeta, que también es una probeta estandarizada por las normas que, por ejemplo, acá he mencionado la STM, ¿sí?, para distintas longitudes y tamaños. Esa probeta tiene unas marcas a las cuales se adosa el elasticímetro y nos permite ir tomando entonces para la temperatura, las deformaciones y en el tiempo que se van dando. Entonces, de esa manera vamos conformando el diagrama, ¿sí?, y podemos hacer los cálculos de una manera más estimativa de lo que va a pasar después, para por allí no tener que hacer grandes tiempos de ensayo, que pueden, les digo, hasta puede llegar a durar años, ¿cierto?, de ensayo. Entonces se hacen extrapolaciones que ya al final veremos algunos gráficos que se extrapolan y cuáles serían los datos que nosotros podemos obtener de los mismos. Ahí, bueno, ahí está lo que le decía yo recién del elasticímetro, que hay algunos tipos miras telescópicas, ¿no es cierto? O sea que podemos, a través de un grabado, ¿no es cierto?, un reticulado de números y de rayitas, poder ir determinando las dilataciones y el alargamiento de la deformación de la probeta. Esa sería la parte del elasticímetro. La carga en los extremos, como dijimos, son bastante precisas, de alrededor de una tolerancia del 1%, digamos, sería la carga o la tolerancia de la carga que se puede hacer. De sección circular normalmente, ¿sí?, con longitud calibrada, y los diámetros normalmente, en el caso de la ACTM, que es una norma estadounidense, las medidas son en pulgadas. Por eso que habla de pulgada ahí. Obvio, cada norma tiene sus medidas de acuerdo al país de origen. Esta es una foto del aparato, en este caso el horno está abierto, en las paredes del horno tienen las resistencias que producen el calor y que llevan la temperatura a la probeta. Y ustedes fíjense que la probeta tiene una especie de mordaza superior e inferior, que son las que después traccionan el material para ser sometido al esfuerzo y a la temperatura simultáneamente. Esta sería una gráfica muy básica, ¿no es cierto?, de la probeta y de qué manera se aplica la carga en este caso, una carga de tracción. Bueno, aquí habla un poco del procedimiento, lo que yo ya les vengo mencionando, las tomas de lecturas, ¿no es cierto?, de cada hora, cada 2 horas, bueno, eso lo estipula la norma y la necesidad de ir haciendo un gráfico lo más exacto posible. Mientras más datos tengamos seguidos, más exacto será, ¿no es cierto?, todo nuestra gráfica y observación. Acá por lo menos dice que el ensayo debe contar con por lo menos 50 observaciones de deformación y 50 de temperatura en la probeta. Y un promedio de las temperaturas, de las últimas temperaturas del ensayo. Bien, lo que le mencionaba anteriormente, el ensayo se debe prolongar hasta entrada a la segunda etapa para poder determinar la velocidad de formación constante.
hasta bien entrada la segunda etapa. Eso es lo que les decía recién. Si ustedes se acuerdan del gráfico, para no volver, supongo que ya lo tendrán en la cabeza. La segunda etapa era la recta inclinada que nos daba esa velocidad de deformación constante, ¿sí? Ahora sí les voy a volver el gráfico para que analicemos la deformación epsilon p, a qué es igual esa deformación epsilon p. En la gráfica lo tenemos bien acotado. Bien, la deformación hasta el punto donde podemos calcular y que es conveniente desde la mitad hacia la parte más arriba, ¿no es cierto? Esta deformación EP consta de dos deformaciones. Una primera, que se considera el epsilon 0, es desde el punto de prolongación de la recta que corta a ordenadas, ¿sí? Con el punto C, que fue la primera deformación que se dio elástica del material a altas temperaturas. Entonces, esa epsilon 0 sería una deformación inicial, y después tenemos una velocidad que por la inclinación de la recta esta podemos determinarla, es una velocidad constante, ¿sí? Por el tiempo, que lo podemos estipular, ¿no es cierto? O decimos en X tiempo, queremos saber cuál sería la deformación EP total. Eso se obtiene aplicando todos los datos del ensayo a esa fórmula. De esa manera sabemos que a esa deformación epsilon sub p podemos llegar en el tiempo, como le dije recién, que podamos nosotros estipular o determinar de arranque. Quiero llegar a X tiempo, a ver cuál es el comportamiento. De ahí en más, como yo sé que tengo una velocidad constante, lo único que puedo hacer es variar el tiempo y ya sé qué es lo que va a ir ocurriendo debido a esta fórmula. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a ver cómo vamos a graficar esos ensayos. En este caso, vamos a tener 4 curvas, decía ahí el enunciado, las cuales están a 430 grados de temperatura, la probeta. Tenemos en ordenada la deformación epsilon P, ¿sí? Y en abscisa tenemos el tiempo. Nosotros aquí podemos determinar, de acuerdo a la carga, ¿no es cierto? A la carga que le estemos colocando a la probeta, ¿no es cierto? Podemos determinar el tiempo, ¿no es cierto?, que nosotros podemos decir que ese material va a tener una vida útil. Ese tiempo está cortando la ordenada en el tiempo que nosotros decimos, bueno, queremos que nos dure 1400 horas. Bueno, vemos con cuál de las cargas podemos cargar nosotros para que ese tiempo se cumpla y el material no se rompa antes de tiempo, ¿no es cierto? En el caso del alargamiento que es hasta 0,1, es porque se considera que no se puede ir más allá del 1% de deformación, del 1% de deformación de la probeta y de esa recta de deformación. Entonces se fija la extrapolación, una recomendación, para que no pase ese punto el 1% de la deformación de la longitud inicial. Esta sería entonces una de las gráficas que se pueden obtener con el ensayo. Bien. Esta es otra tabla también en porcentaje de deformación y en tiempo en años.
esta es una entrada a la segunda etapa, ponemos como límite de formación el 1% que le estaba diciendo, ¿no es cierto? Y ahí tenemos una comparativa de los distintos materiales, esa temperatura que tenemos ahí, ¿sí? Perdón, esa tensión que tenemos allí serían las tensiones admisibles de los materiales que nosotros tenemos para utilizar. Entonces, de acuerdo a las tensiones admisibles, y podemos poner también nosotros que la deformación no sea a lo mejor el 1%, sino que sea el 0,5%. Entonces, de acuerdo, trazo una línea recta por el 0,5, ¿sí? Y el tiempo que va a tener de duración esa pieza lo podemos obtener cuando ese 0,5 corte algunas de las líneas de tensiones admisibles de los materiales, bajando hacia el tema de la abscisa. Estos gráficos nos ayudan rápidamente, de manera visual, ¿no es cierto?, poder decir, la verdad que yo tengo esta tensión, tengo esta deformación que la puedo limitar yo. La puedo limitar yo porque puede ser que yo diga, no, yo hasta acá llego para tener una especie de coeficiente de seguridad, digamos. O por ahí digo, bueno, mi obra va a durar 10 años, tiene una vida útil de 10 años, listo. Calculo para 10 años los materiales, las tensiones, la temperatura, y con estos gráficos me voy valiendo. Decir, este con esta tensión no me va a durar 10 años, a ver, este sí con esta tensión. Entonces utilizo un material con la tensión que me va a hacer que el clip no me rompa el, el producto, ¿no es cierto?, el elemento con que estemos trabajando por 10 años. Bien, acá tenemos en este caso otra de las gráficas. Todas estas gráficas, una está concadenada con la otra. Eso es, digamos, extrapolar un gráfico a otro, cambiando algunas de las variables, poniéndola en ordenada o en abscisa y obteniendo la resultante, por ejemplo, en líneas dentro de las ordenadas. Acá tenemos tensión en ordenadas y deformación en porcento en abscisa. Siempre mantenemos el 1% de deformación, ¿sí?, el epsilon por ciento, y en este caso las curvas nos vamos a tener en años, ¿sí?, de duración. Aquí tenemos graficada la fórmula, la epsilon sub p, que veíamos recién. Tenemos la primera deformación en la curva y la segunda que tiene que ver ya con la velocidad constante de deformación. En el caso de que quisiéramos ver para 4 años, bien, el B sub 0 por el tiempo debería llegar hasta la curva de 4 años. Es decir, pasó más tiempo, por lo tanto, ese valor, esa cota B sub 0 por T va a ser desde la línea marroncita o anaranjada que se ve allí, después del epsilon 0, hasta la línea verde. Y así con algunas de las demás líneas. Pero fíjense acá también, de acuerdo a la tensión a que esté sometido el material, fíjense, por ejemplo, si tuviera sometido a 1050 kilos por centímetros cuadrados, tenemos algunos materiales que nos pueden durar 6 años y no 4 quizás como el anterior. ¿Sí? Perdón, sí, bien digo, puede admitir una deformación mayor, pero me va a durar más cantidad de años. ¿Se dan cuenta? Estos son muy, muy prácticas las curvas estas para poder determinar. Profe, Sí, ¿cómo dijo que calculaba el tiempo de duración? bueno, vos lo pones al tiempo. Ah, Vos lo pones al tiempo. El primer tiempo se da por el ensayo, la primera parte, pero cuando ya se obtiene el valor de la curva, perdón, el valor de la recta esa, ¿no es cierto? Podemos determinar porque es una recta. Vemos cuál es eso nos determina que es una velocidad constante de deformación. Como yo sé que esa velocidad va a ser constante, ¿cierto? Entonces yo lo que tengo que variar ahora es el tiempo. Si yo multiplico por el tiempo, yo voy poniendo ese tiempo, ¿sí?,
Y entonces le puedo decir, bueno, un año, bueno, ¿cuántas horas son? Un año, 2 años, 10 años. Y a ese tiempo lo coloco en la fórmula y me va a dar la deformación epsilon P, que es la que teníamos allí anteriormente, y de esa manera puedo calcularlo por la cantidad de tiempo que yo quiera. ¿Eh? Obvio que voy a estar limitado por esa 1% de la deformación que yo estoy por recomendación de la norma a no sobrepasarme. Pero no importa, yo hasta ahí tengo un periodo de tiempo bastante importante. El material se ha deformado también bastante, lo cual es bueno que haya admitido o esté todavía sin ningún tipo de peligro de rotura hasta ese tiempo. ¿Estamos? Sí, En este caso, analicemos unas próximas curvas y nos ponen las condiciones aquí, por ejemplo, que nos da la tensión admisible, ¿no es cierto?, en función de la temperatura de trabajo, pero, por ejemplo, para 10.000 horas, perdón, 10.000 horas. ¿Eh? Acá vamos a ver el próximo gráfico para 10.000 horas y tenemos la tensión del material, que lo tenemos en ordenada, en función de la temperatura que lo tenemos en abscisa. Entonces acá tenemos la deformación en función de la temperatura y la tensión admisible del material. En este caso, tenemos una comparativa también en tensiones admisibles y temperatura en grados centígrados, de cuál sería el comportamiento de las curvas de distintos materiales. De las curvas que vimos anteriormente, que teníamos las mismas ordenadas, la misma abscisa, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, aceros, por ejemplo, el 0,5% de molibdeno y 1,2 de cromo, es casi una recta. Y por encima, fíjense que tenemos el acero inoxidable, es una ISI 304, y después tenemos el 316. Y después siguen los superaliados. Quiere decir que los aceros inoxidables soportan mayores temperaturas que los aceros comunes, y los aceros superaliados, que serían los aceros con algún tipo de aliantes que tienen que ver, por ejemplo, con tungsteno, vanadio, o sea, aquellos materiales, wolframio, aquellos materiales que tienen alto punto de fusión, que se adhieren o se colocan en las aleaciones de acero, producen que el acero tenga un soporte, más temperatura, sin llegar a producirse ninguna rotura, o que por lo menos el creep, este fenómeno de escurrimiento, tarde mucho más en deformarse y producir la rotura. Vamos a definir lo que se denomina tensión de Crick, que es un concepto importante. La tensión esta de Crick o escurrimiento límite que se define es una tensión máxima que va a producir un escurrimiento a una velocidad más baja que la que nosotros podemos tener por norma o que nosotros mismos especifiquemos. Por ejemplo, si nosotros fijamos un escurrimiento con una velocidad de 1 milésima de milímetro en 1000 horas, 1 milésima de milímetro en 1000 horas de uso, el escurrimiento límite o la tensión creep va a ser la tensión máxima que produce una velocidad de deformación menor que la indicada. ¿Se entiende? Entonces la tensión máxima o tensión de creep va a ser la que produce una velocidad de deformación menor que la estipulada, que puede ser estipulada por nosotros o por la norma. Normalmente se estipula por norma, ¿no es cierto? Pero no está mal que nosotros también podremos poner nuestro límite. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, acá habla de las turbinas. Por ejemplo, en las turbinas de los aviones están sometidos a grandes tensiones y también a altas temperaturas. Entonces, estos materiales hay que estar permanentemente revisándolos, y a su vez en el cálculo de la vida útil, ¿no es cierto?, tiene que durar cientos de horas, ¿no es cierto?, porque si no, imagínense, deberíamos cambiar una turbina cada rato, de avión, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante el cálculo para este tipo de materiales y este tipo de uso.
Y en otros casos que esta deformación o velocidad de deformación no es importante, sino lo importante es que no ocurra durante el periodo de uso del material, se lo conoce como escurrimiento o creep de ruptura. Escurrimiento o creep, perdón, de ruptura. En este caso, la norma ASME especifica una tensión admisible a altas temperaturas. ¿Cómo lo hace? Bien, se basa obviamente en los ensayos que se produce en los ensayos y en los valores, perdón, que se producen en los ensayos, y aconseja que para altas temperaturas la tensión admisible que podemos utilizar es la que produce una velocidad de escurrimiento de 0,01% en 1000 horas. Entonces, la tensión admisible que yo puedo utilizar y que me recomienda ADME para altas temperaturas es una tensión admisible que yo he ensayado del material y que me produce, y que vale un 100% de esa tensión que me ha producido una velocidad de escurrimiento del 0,01% en 1000 horas. O sea, supongamos que esa tensión admisible que produzco un escurrimiento de 0,01% en 1000 horas es de 1000 kilos por centímetro cuadrado, es el 100%, o sea, 1000 kilos por centímetro cuadrado sería mi valor de tensión admisible a utilizar a altas temperaturas. ¿Sí? En el caso de cuando la tensión del ensayo produce la ruptura del material en 100.000 horas, en 100.000 horas, yo tengo que tomar el 80% de ese valor de tensión mínima que produjo esa rotura. Y el 60% del promedio entre 2 o 3 ensayos que produzca la ruptura en 100.000 horas, el 60% del promedio de 2 o 3 ensayos, ese es el valor de la tensión admisible que yo debería utilizar para el caso de tener que diseñar un tanque, un elemento que esté sometido a altas temperaturas y a carga. Hay un método de Larsen-Miller que experimentalmente se ha determinado, ¿no es cierto?, que la velocidad de frecuencia o el creep de acuerdo a la temperatura. Por eso tenemos acá diferencial de E sobre diferencial de T, ¿no es cierto?, que es una velocidad. Espacio sobre tiempo nos da una velocidad. Y acá, lo que yo le decía recién, se maneja esta fórmula con algunas constantes, ¿sí? Con base de logaritmos neperianos, ¿verdad? Con constante universal de los gases, con temperatura absoluta, etcétera, etcétera. En esto no vamos a adentrar mucho, no nos interesa, digamos, adentrarnos tanto en esta fórmula, pero sí, bueno, hay que conocer que hay un método que permite demostrar, ¿no es cierto?, y expresar la velocidad del creep de acuerdo a la temperatura y al esfuerzo que está sometido. De esa manera nosotros vamos a estar también más cerca de conocer cuál sería ese comportamiento, ¿me entienden? Ese comportamiento de la deformación en línea recta de la deformación que aquí está, fíjense. La ecuación es una recta I, que es A por X más B. Entonces, graficando el logaritmo de T, fíjense que hace esta gráfica, en la cual se puede determinar con las temperaturas, las tensiones admisibles, ¿verdad?, la duración o el periodo de vida útil del material. Acá aplicamos lo de la ecuación anterior, cuando vamos obteniendo diferentes valores, ¿no es cierto?, y se van volcando a estas tablas. En este caso tenemos una variedad de materiales de acuerdo a los colores de la tabla a la derecha, de cómo se van comportando en cantidad de horas y sometido a cierta presión. Estos son los diagramas que nos va dando
de alguna manera, ¿no es cierto?, el funcionamiento a cierta temperatura y la vida útil en horas o en años. Aquí, si uno sustituye en la fórmula, va teniendo diversos resultados de acuerdo en lo que uno quiere tener. Eso de Larsen-Miller no lo tomamos normalmente porque es una fórmula larga, es bastante engorroso tener que hacer un cálculo práctico de eso, pero bueno, es una de las maneras, digamos, de una forma analítica, ¿sí? Pero con resultados, o primeros resultados de un ensayo de CRIP, de los cuales podemos tener idea de esa velocidad de deformación. Una cosa importante son los factores que influyen en el CRIP, porque conociendo estos factores vamos a poder nosotros trabajar en función de ellos y si podemos cambiarlo o mejorarlos, vamos a tener una mejora también, ¿no es cierto?, en nuestro producto, en nuestro cálculo o diseño del elemento. Uno de los principales factores, que puede ser el más importante, es la composición que tiene la aleación. Quiere decir que si yo estoy teniendo un acero común, un acero aliado, el comportamiento mecánico a esas temperaturas va a estar relacionado con la composición. Los que le decía yo recién, si yo tengo aliantes que tienen puntos de función a temperaturas más elevadas que el acero, digamos, que hierro, eso va a ser positivo en el aspecto de que va a retardar el efecto de la temperatura en el material, por lo tanto, es un material que va a resistir más tiempo y el CRIP se puede dar recién mucho mayor cantidad de tiempo o soporta mayor temperatura o carga, cualquiera de los factores estos que están dentro del ensayo o dentro del funcionamiento de nuestro diseño. Entonces, la aleación sería un factor importante a tener en cuenta. Aquí hay una tabla con los puntos de función de algunos de las aleaciones. Obviamente que la del ácido al carbono es la de mayor temperatura y a su vez, si a este ácido al carbono le aliamos con algún material que ya les mencione, podemos mejorar aún más todavía el comportamiento al CRIP que podría tener el acero. Bien, todo tiene que ver con la estructura cristalina y los elementos alientes de qué manera se comportan internamente en esa composición del acero. Los tratamientos térmicos también sería un proceso que mejora el comportamiento de los materiales, ¿sí?, respecto del CRIP. En este caso, el tratamiento térmico que mejor, digamos, se comporta respecto del CRIP es el normalizado. El normalizado, se acuerda que era para liberar tensiones, que no sobrepasaba la temperatura crítica de austenita, no hacía falta que sobrepasara, y se dejaba en un enfriamiento al aire libre, tranquilo. Se producía el distensionado del material, se hacía normalmente en materiales que eran soldados para liberar un poco de tensiones de esa soldadura. Entonces, si nosotros hacemos un normalizado del material, mejora su condición respecto del CRIP. En segundo lugar, estaría un recocido, que era un procedimiento de ablandamiento, ¿se acuerdan? Un tratamiento de ablandamiento. Y en tercer lugar sería el revenido, que es el tratamiento que viene atado al temple y que disminuye un poco la dureza, distensionando internamente el material para que sea más tenaz y resistente. Los procesos de producción del acero es otro punto a tener en cuenta también, ¿sí? Y según sea la metalúrgica, digamos, con la que se haya hecho la fundición de esos materiales, o sea, la obtención, va a ser el comportamiento del material ante el CRIP. En ese aspecto, podemos decir que el que mejor condiciones al CRIP les da es un acero obtenido en hornos por inducción. Hornos por inducción son hornos donde el material no está en contacto directamente con la llama
como es en el caso de los hogares abiertos, de los altos hornos, en donde el material está en contacto directo con la llama, sino que el material dentro del horno está calentado a altas temperaturas de fusión a través de inducción de bobinas de gran tamaño que al circular corriente producen un calentamiento en el material hasta llegar a puntos de fusión. Ese sería lo que mejor, los aceros que mejor se comportan al CRIP. Y en segundo lugar, los aceros a hornos por arco, que en este caso la temperatura, digamos, que lleva a fusión de material es producida por un arco eléctrico entre dos electrodos, ¿m? Que produce un arco que genera una gran energía y produce la fusión del material a altísimas temperaturas. Y en tercer lugar están los aceros de hogar abierto o de alto horno, que se usaban hace mucho, ¿no es cierto? Actualmente, por la calidad de los aceros, la mayoría de los hornos están siendo de inducción y también por arco, ¿no? Para obtener mejores calidades metalúrgicas del acero, o sea, de materia. El tamaño de grano sería el último de los de lo que podría influir en el cambio del CRIP, ¿no es cierto? Yo les dije que temperaturas elevadas, ¿se acuerdan? Se producían granos de gran tamaño, estructura de granos gruesos, ¿sí? Entonces, estos granos grandes tienen menos adherencia unos con otros porque tienen menores proporciones de material en ese límite de unión entre granos. Entonces se producía una fragilidad en los materiales, nunca habría que tener granos muy grandes. En el calentamiento, por ejemplo, a austenita, no habría que llevarlos por encima de los, depende, bueno, del porcentaje de carbono, ¿no es cierto? Pero no habría que llevar a temperatura tan alta para que el grano no sea tan grande. En cambio, el grano fino tiene mucho mejor rendimiento. ¿M? Y también tiene que ver con la deformación. Si las velocidades de deformación son elevadas, se comportan mejor los granos finos. Estos serían los factores, como título, que influyen en el comportamiento del material frente a la deformación por CRIP. Bien, bueno, esto sería todo de CRIP. No sé si hay alguna pregunta referida al tema, de cualquier parte que no hayan entendido o que quisieran aclarar o tengan alguna duda. Disculpe, profe, ¿Sí? ¿qué dijo que era el CRIP de ruptura? Creo que no escuché bien. Claro, bueno, en el caso del CRIP de ruptura, era cuando nosotros no fijamos la deformación que podía tener material en su escurrimiento, en su deformación de CRIP. ¿Mm? Por ejemplo, aquí está. Fíjate aquí en esta parte, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, tenemos deformación que no es nuestro limitante, podemos tener una deformación alta, no es necesario que la limitemos, ¿eh? Solamente se requiere que la ruptura del material ocurra después, después de la vida útil, o sea que durante la vida útil no se rompa el elemento. Bien, esa deformación se conocía como escurrimiento o CRIP de ruptura. Quiere decir, cuando ese CRIP de ruptura, perdón, que el CRIP al cual yo llego durante la vida útil no sobrepasa ese CRIP de ruptura. Ese CRIP de ruptura está estipulado por el ensayo. Por ejemplo, supongamos que a mí no me importa que se me deforme nuestro material, no sé, pongámosle un valor cualquiera, ¿no? 50 milímetros en los 5 años que yo voy a tener funcionando ese elemento. ¿Sí? Bueno, yo hago todo el cálculo, ¿sí? Yo hago todo el cálculo y mi CRIP de ruptura para ese material me dio que se da a los 7 años de estar sometido a esa tensión y a esa temperatura. Entonces, mi CRIP de ruptura, ¿no es cierto?, es a los 7 años. Entonces yo hago un cálculo a 10. Ese
script que me permite a mí que no se rompa durante la vida útil que yo tengo mi elemento funcionando, se denomina script de ruptura. ¿Mm? Es script de ruptura, pero no llega a la ruptura en este caso. Se dice script de ruptura porque se da, perdón que acá no sé, me está llamando, no sé si alguien. Se llama script de ruptura porque justamente evita la ruptura. Es un script que yo utilizo, una deformación que yo utilizo para mi vida útil del material. Realmente ese material se va a romper a posterior si yo lo sigo usando. Ese sería el script de ruptura. Gracias, profe. El que produce una deformación que yo tengo permitida, que yo estipule que se deforme, pero que no se me rompa en el periodo de uso. Sí, ya lo voy a subir al aula, este PDF que les mostré ahora, ya lo voy a subir al aula. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Después, bueno, por supuesto, como siempre, ustedes léanlo, revísenlo y cualquier cosa, la clase siguiente me consultan y sacamos las dudas. Para eso es importante que lo lea, yo se lo voy a subir ahora, después, cuando termine la clase, se lo voy a subir. No sé si hay alguna otra preguntita respecto de este fenómeno. Esto es interesante que lo estudien, que lo manejen y que siempre lo tengan presente, sobre todo cuando van a trabajar con equipos que están trabajando a altas temperaturas, por encima de 350 grados, digamos, y que estén, por ejemplo, un recipiente a presión interna que en su interior tenga una temperatura de 350 grados o más, ¿sí? Esa presión a la cual va a estar sometido el material lo está tensionando. Lo está tensionando a un valor que está dentro del límite elástico, según nosotros hicimos el cálculo, pero sin embargo, por las condiciones y por el fenómeno este de Crip, debemos prestar atención y hacer un cálculo estimativo de qué influencia va a tener ese fenómeno de Crip en mi recipiente. Esto se da mucho en la industria química, por supuesto, de tener recipientes a presión y a altas temperaturas. Se da en calderas, por ejemplo, calderas, intercambiadores de calor. O sea, hay muchos elementos dentro de la industria que están sometidos a estas dos condiciones que juntas hacen que se produzca el clip en los materiales. Fíjense ustedes que materiales como el plomo, a temperatura ambiente nomás, se deforma. Claro que el plomo, ustedes saben que es un material muy blando, muy dúctil, y bueno, con temperaturas ambientes relativamente altas, sometido a tensión, el material va deformándose, estirándose, hasta que se produce la rótula. Este creep, para cada uno de los materiales, tiene una curva de creep distinta, por supuesto. Esto que estamos viendo nosotros es para los aceros y aceros aleados. Dentro de los aceros estamos contemplando los aceros inoxidables, también, que tienen una resistencia un poco mayor a la temperatura, pero cuanto a resistencia mecánica, son de similares características con el acero al carbono común. Ahora, respecto del CRIP, tiene mucha mayor resistencia en vida útil, por ejemplo, soporta más temperatura, por lo tanto, este fenómeno se da, ha entrado bastante tiempo mayor al que puede ser en el caso de un ácido. Bueno, si no tiene una pregunta más respecto de este tema, vamos a empezar ahora con un solo tema que incluye la bolilla número 2. La bolilla número 2, que es de corrosión. Bien, este tema lo iba a dar Fernanda, se acuerda, nuestra ayudante de cátedra, pero bueno, está rindiendo
y bueno, no va a poder estar con nosotros. Así que se lo voy a dar yo. Quizás si no terminamos en esta clase, después viene Gastón hoy día. Si no terminamos en esta clase, lo terminaremos la clase siguiente, la que viene. Recuerde que el parcial entonces lo hemos pasado para el 11. ¿Sí? Profe, ¿este es el último tema que iría al parcial? Este de mi parte es el último tema, sí. La unidad Bien. 2. Sería unidad 2 y unidad 1. Por eso, este es el último. La unidad 2, fíjese que solamente es corrosión, bastante larguito, pero es solamente de corrosión. Un tema de suma importancia para los químicos. Es muy, muy importante el tema corrosión en química. Es un tema que la verdad es que tampoco hay tanta gente especializada. Se da mucho en cualquier industria química y en cualquier tipo de industria también, ¿no? Pero en la química, por ejemplo, se da bastante porque, bueno, se trabaja con diversos compuestos, ¿no?, que atacan los aceros, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, de las industrias de alimentación, bueno, la corrosión, por ejemplo, contamina los productos. Entonces, debemos hacer un buen diseño, no solo determinando el material más adecuado, sino que también, ya vamos a ver un poquito más adelante, cuál es el diseño que necesita que sea fácil de hacer, fácil de limpiar, con buen acceso para la limpieza, para el mantenimiento, ¿eh? Y el material adecuado en cuanto a varios aspectos: resistencia mecánica por un lado y resistencia química por otro. Entonces, el material que podemos utilizar, empezando con las aptitudes de los materiales, ¿no es cierto?, que deben tener para la construcción de cualquier equipo, ¿no es cierto? Tiene que tener, bueno, tiene que haber stock, disponibilidad, tiene que tener su costo accesible, apariencia, el impacto ambiental, la resistencia mecánica que le mencioné anteriormente, entre otras. Entonces, si hablamos solamente de la resistencia mecánica, ¿no es cierto?, vamos a tener que tener en cuenta, entre algunas otras características, la sección o tamaño, la microestructura o el tipo de estructura del cual esté conformado el material, y si existen discontinuidades, fisuras superficiales, las cuales obviamente podrían ser detectadas por algún ensayo no destructivo, y las cuales son sumamente perjudiciales para cualquier tipo de elemento que esté sometido a un esfuerzo, ¿sí? Entonces, debemos tener en cuenta primero esos aspectos para la selección del material. Con respecto a la corrosión, sería un aspecto también a tener en cuenta, que con respecto al tema temperatura va ligado de la mano. La temperatura favorece la corrosión, ¿sí?, el desgaste o la fatiga del material. Vamos a ver algunas generalidades de la corrosión, digamos. Podemos decir que la corrosión es el deterioro de un material por la exposición a un agente que le produce ese deterioro superficial, que ustedes saben ver que es el óxido en realidad. Es decir, el material reacciona con el medio, ¿eh?, y se deteriora su superficie debido a que este medio de alguna manera lo ataca. Básicamente, el oxígeno es el elemento que principalmente se combina o es el que ataca al material, convirtiendo al óxido. Hay una definición, según una norma ahí, la estamos viendo, la 8044, ¿no? Y la define como una interacción físico-química entre un metal y su medio ambiente. Es el deterioro que les comentaba yo recién. Entonces, una interacción físico-química entre el metal y el medio ambiente, que
produce el cambio de la propiedad del metal, ¿no es cierto? Y lo degrada. Lo degrada el material transformándolo en el óxido. En esta transformación, el material es como transformado, valga la redundancia, y le quita al tamaño o espesor de material, le quita sección. Es decir, a medida que la corrosión avanza, el espesor de mi elemento comienza a disminuir. Sobre todo es la parte resistente, ¿no es cierto? Comienza a reducir justamente porque el óxido empieza a degradar al material. Entonces, una primera análisis, digamos, que hay que hacer relativo a la corrosión y que es muy, muy importante, es que tenemos que considerar, por ejemplo, los tipos de pérdidas que podemos tener por un mal cálculo de un elemento que se corroe. Este aspecto o esta división la podemos dividir en dos grandes grupos. En la de los costos directos, que es la que cuantifica, la que valoriza, digamos, lo que tiene que ver con estructuras o maquinarias, equipos auxiliares, ¿no es cierto? Eh, el especialista que viene a tratar el equipo, al que va a hacer el mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Esos serían los costos directos que uno lo puede medir porque dice, bueno, este material me cuesta tanto, este equipo me cuesta tanto, esta persona especialista me cuesta tanto. Eso lo podemos valorizar, esos costos, por eso se llaman directos. Pero después tenemos los costos indirectos que la corrosión nos puede acarrear, además de estos costos directos, unos grandes dolores de cabeza, porque no es tan fácil cuantificarlo, medirlo en plata, en dinero, no es tan fácil anticipar cuándo puede ocurrir, cuándo se puede interrumpir la producción, ¿no es cierto? Ya sea por accidentes que se den, porque el material se rompió, porque la oxidación está contaminando mi producto que circula por las cañerías, que hay pérdidas en la zona de bridas, ¿no es cierto? Porque se ha corroído el material y la junta ya no sella como sellaba originalmente. Entonces se produce la contaminación quizás del medio ambiente, contaminación del medio ambiente que va a ser más o menos perjudicial si ese producto que estamos tirando al medio ambiente es tóxico o no es tóxico. ¿Cómo podemos medir ese daño? Es muy difícil. Por otro lado, ¿cómo medimos la pérdida de parada de planta de producción de X producto para cambiar un elemento que por oxidación o corrosión es exactamente lo mismo, ha quedado fuera de uso o ha producido la rotura o la pérdida esta que estamos hablando? ¿Cuánto cuesta esa parada de máquina? ¿Cuánto cuesta que nuestro cliente está esperando nuestro producto? Es muy difícil de medir. Esos son costos llamados indirectos. Pero, de alguna manera, estos costos indirectos se pueden también minimizar un poco, disminuir. Por ejemplo, si tenemos un mantenimiento preventivo, por ahí sí mejoramos las condiciones o los materiales con los cuales hacemos la fabricación de nuestros equipos, podemos mejorar ese periodo de utilización sin tener ningún tipo de problema de corrosión. Podemos utilizar algunos elementos que se denominan en forma general, y lo vamos a ver más adelante, protección contra la corrosión. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos colocar en nuestros equipos, en nuestros elementos que van a estar sometidos a atmósferas corrosivas para que esa corrosión no sea tan rápida la velocidad con que el material se, se vaya degradando, ¿no es cierto? Entonces, es ahí donde tenemos que nosotros tener en cuenta en gran medida el diseño
la resistencia mecánica, la resistencia a la corrosión, los factores por los cuales se produce la corrosión, hay que evaluarlos para ver si podemos disminuir ese ataque, de qué manera, ya vamos a ver más adelante también eso. Pero bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno se ponga a diseñar un elemento o un recipiente o un equipo o una planta que vaya a generar algún producto, y en su proceso tengamos problemas de este tipo. Fíjense, por ejemplo, bueno, aquí hemos puesto algunas fotos de algunos daños de accidentes producidos por explosiones, por ejemplo, de algún recipiente de alta presión, que a su vez produce también roturas de otros recipientes, y bueno, en cadena produce un gran destrozo. Bueno, esto que muestra en algunos edificios, así puede ser simplemente calderas, calderas de calentamiento, o mejor del sistema de calefacción de un edificio puede producir una explosión y bueno, producir también una onda expansiva que destruya bastante cosas, además de, bueno, obviamente, posiblemente matar a algunas personas, ¿sí? Bien, vamos a ver algunos tipos de corrosión, porque estudiando nosotros de qué manera aparecen estos tipos, llamados tipos de corrosión, de qué manera se presentan, de qué manera crece la corrosión, es lo que nosotros podemos determinar cómo contrarrestarlo. Cuáles serían las condiciones que nosotros podríamos mejorar para que esta corrosión no se produzca, o por lo menos se produzca de manera tan lenta que me permita tener el equipo durante la vida útil que necesito, o por lo menos que me dure el periodo de uso que yo necesito para hacer un mantenimiento. Puedo yo establecer que un elemento me dure 5 años, 10 años, y en ese periodo yo necesito hacer el recambio del elemento. Entonces ya de esa manera, yo haciendo el mantenimiento preventivo, cambio el elemento por uno nuevo, porque ya está en su periodo ya final de uso. De esa manera voy a prevenir una rotura imprevista y con todos los gastos que recién les comentaba. Por lo tanto, determinando el tipo de corrosión y entendiendo de qué se trata, podemos nosotros contrarrestarlo. Hay dos definiciones que, de acuerdo a los mecanismos con los cuales se producen, lo definimos como corrosión química o corrosión seca. Es otra por allí de las definiciones que ustedes van a encontrar como corrosión seca, ¿no es cierto? Y esto se lo define como reacciones químicas que se producen entre el material y el medio no iónico. No hay iones, intercambio de iones, es directamente el material con el medio, que depende mucho de la temperatura y el oxígeno que esté presente en ese contacto, ¿no es cierto? A medida que mayor sea la temperatura, como le dije anteriormente, facilita el crecimiento del óxido superficial. Entonces, podemos hacer un estudio de ese crecimiento del óxido y del tipo de óxido. Eso es muy importante, el tipo de óxido, porque si tenemos un óxido poroso, un óxido muy poroso, entre esos poros el oxígeno del medio, en este caso de la corrosión química estamos hablando, el oxígeno del medio, que es el que ha corroído el material, va a seguir por difusión metiéndose en esos intersticios de la capa porosa de óxido y va a seguir corroyendo el material. De una manera un poco a velocidad más lenta, porque hasta que el oxígeno llega a la superficie del material propiamente dicho, que no ha sido todavía atacado, pasa un tiempo. A su vez, ese oxígeno ataca el material y hasta que se convierte en óxido, la velocidad es un poco más lenta que al principio. Las primeras capas son más rápidas porque como que el oxígeno tiene más facilidad
de contacto con la superficie, y a medida que va creciendo el óxido, el oxígeno tiene un impedimento, digamos, para llegar hasta la superficie. No es un impedimento 100%, pero algo disminuye. Por lo tanto, disminuye la velocidad con que crece ese óxido. Entonces se puede dividir en capa gruesa o capa delgada, de acuerdo a una fórmula que determinaron dos estudiosos del tema corrosión, y que determinaron que esa capa, ¿sí?, si era menor que 1, ese valor, el óxido se denominaba poroso, que permitía el acceso del oxígeno, como le comenté anteriormente, y el ataque sigue produciéndose a menor velocidad. Y si ese valor Payback, porque era Pitbull y Wedgwood, no me acuerdo el nombre de estos dos estudiosos, me parece que estaba por acá, no me acuerdo cómo era, Pitbull y Wedgwood, no me acuerdo, ya me va a salir. Por eso se pone PIB. Y en función de la densidad del óxido, el peso molecular del material, determinaban estos dos valores, que si era más o menos menor que 1, mayor o menor que 1, tenía diferentes tipos de nombres, ¿no? Óxido poroso, que permitía el acceso, y óxido continuo, el que formaba una capa protectora, impedía el paso al oxígeno. Esto se da en algunos materiales, por ejemplo, el inoxidable, por ejemplo, el aluminio, por ejemplo, el cobre, el bronce. Son materiales que tienen una característica, una propiedad, en donde el óxido se forma de manera continua y hace una capa impermeable, digamos, cuasi impermeable, que no permite que el oxígeno siga en contacto con la superficie del material. Entonces, ¿qué ocurre? Al aislar el material del oxígeno, disminuye la velocidad de producción de ese óxido. Entonces, esa es una forma de medir o de calificar a la capa de óxido, ¿bien? Y de acuerdo a esa capa, podemos un poco definir los materiales y predecir qué puede ocurrir con el tiempo en esos materiales de acuerdo al tipo de capa de óxido. Fíjense, en un óxido poroso tenemos corrosión y tiempo en ordenada corrosión abscisa tiempo. Fíjense el óxido poroso como la velocidad de corrosión va aumentando en el tiempo, mientras que el óxido continuo aumenta rápidamente la primera parte, que es hasta que forma la capa de óxido, y después se mantiene esa velocidad de oxidación. Quiere decir que la velocidad de oxidación ha disminuido debido a esa capa de óxido, que se ha formado. ¿Bien? Bien, la otra definición es la electroquímica, corrosión electroquímica o corrosión húmeda. Teníamos química o corrosión seca, o electroquímica o corrosión húmeda. Aquí hay una interacción entre el material, ¿sí?, y el medio, y en este caso el medio es un medio iónico, en donde hay un transporte de iones a través de un electrolito. Quiere decir que acá hay un movimiento de iones de un lugar a otro, hay traslado de iones de un lugar a otro. Entonces, en el caso de la electroquímica, tenemos que tener en cuenta que va a haber entre el medio y el material un transporte electrónico de iones. Es el famoso reacción de óxido-reducción que ustedes habrán estudiado cuando estudiaban la pila, la ley de Faraday, cuando en una pila se produce una corriente, hay un electrolito entre el electrodo central y la capa externa de la pila, esta pila de Faraday que les menciono. Entonces se producía una circulación de iones, entonces había un material que se corroía y otro que se reducía.
Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, creo que hay una gráfica linda de esa pila para que veamos el movimiento de iones o de corrientes. En realidad, este movimiento de iones se hace a través de una corriente que se genera, ¿no es cierto? Entonces, se produce la corrosión y la reducción del otro. Bien, esas serían las dos definiciones más importantes de corrosión: corrosión química y corrosión electroquímica, y con sus diferencias que son importantes. Ahora hay otro aspecto para calificar también la corrosión, que es según la apariencia del óxido, según la apariencia del metal que ha sido oxidado o corroído. La más, digamos, benévola, por decirlo de alguna manera, si se me permite, ¿no es cierto? Siempre la oxidación no es algo benévolo, pero dentro de todas las formas de apariencia que podemos encontrar el óxido, la uniforme es de las más, primero que la mayor cantidad que se da, ¿no es cierto? Y después que la que es menos perjudicial, porque el óxido que crece en el material, crece, como dice el nombre, de manera uniforme, de manera uniforme. Por lo tanto, forma una capa de óxido constante, de un espesor constante, ¿sí? Entonces, uno supone que ese control es mucho más fácil y la velocidad de corrosión no es muy grande. Por lo tanto, puede uno empezar a tomar medidas respecto de la corrosión de ese tipo de uniforme. Pero a la apariencia uno puede decir que es una corrosión uniforme y que dentro de todas es la más benigna, como dice acá la definición. Es relativamente fácil controlable y a su vez muy visual. Se puede visualizar la Profe, misma. esto Sí. sería como la que vimos antes de la continua. Bueno, en realidad la continua y la porosa no está dada por el aspecto, porque a simple vista tendrías que ver un microscopio o algo así, pero a simple vista vos no podés determinar cuánto es la capa de óxido cuando es porosa, cuando es continua o impermeable. Solamente quizás cuando haya mucho óxido, que viste, alguno de ustedes alguna vez le pasó el dedo así a un fierro con óxido o algo que esté oxidado. Las parrillas de asado, bueno, se están oxidando cada vez más ahora porque está difícil para hacer asados, pero ahora fíjense en las parrillas que se genera el óxido. Si ustedes le pasan el dedo, lo van a arrastrar al óxido, pero visiblemente veían el herrumbre, ese óxido, pero no podían saber si era poroso o no poroso. ¿Me entienden? Porque esa Claro. característica no la da la apariencia, sino su estructura interna del óxido. Una que permite que el oxígeno penetre hasta el material propiamente dicho, y otro que no permite. Eso no lo podés ver a simple vista. ¿Te das cuenta? Yo Sí, diría profe. que así la corrosión uniforme, esto que estamos viendo en el recipiente es una corrosión uniforme. Y uno ve si bien no está todo corroído, pero ves que hay una uniformidad de corrosión. Se puede deducir que si un tanque de acero, ¿sí? Que está a la intemperie, es una corrosión de tipo porosa, porque en el acero se genera de ese tipo. Ahora, si uno va a un acero inoxidable, visualmente uno ve que puede estar opaco, pero no vas a ver el óxido. Pero si vos le pasas una virulana fina, fíjate cómo cambia el brillo. Quiere decir que has sacado la capa de óxido que había. Pero eso es microscopio, ¿te das cuenta? El óxido generado en la superficie del acero inoxidable es un óxido continuo, un óxido impermeable. Uno puede ver algo inoxidable y lo va a ver, como te digo, opaco. Nunca lo va a ver de ese color marrón de corrosión. Desde ese punto de vista uno puede decir, ese óxido que hay en la superficie del inoxidable es uniforme, porque sí, es una capa uniforme, pero no es porosa. ¿Estamos? Es uniforme porque yo veo todo
el recipiente del mismo color opaco. Es una prueba que ustedes pueden hacer en su casa. Si tienen una pava de acero inoxidable, fíjense, incluso el aluminio. Lo pulen muy bien, pero lo dejan en espejo. Lo dejan ahí, el otro día lo van a ver y ya no va a estar más espejo, va a estar un poquito opaca. Lo dejan más días, más opaca. Es el óxido que se va formando que lo va opacando al material. Y uno no se da cuenta que es un óxido. ¿Se dan cuenta? Eso lo ven ustedes en sus casas, digamos. Pero son de distinta constitución el óxido. Por eso es que uno hace un crecimiento, ¿sí? Importante, y otro no hace un crecimiento. Justamente el crecimiento se da porque se sigue corroyendo el material y crece esa capa de óxido a medida que se va comiendo el material. No sé si quedó claro o hay dudas al respecto. Sí, se entendió. Bueno, perfecto. Otra definición, digamos, de forma en que se puede presentar la corrosión es la galvánica. Es la galvánica, que esto se da cuando existe contacto entre metales distintos o que tienen diferentes potenciales electroquímicos. Justamente lo que acabamos de ver recién, que había un intercambio de iones, había una corriente que se daba entre el metal y el medio, digamos, que lo atacaba a través de esas corrientes de electrolítico que circulaban. Bueno, esto es más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Acá un material tiene un cierto potencial eléctrico y otro tiene otro. Entre ambos, cuando se unen, comienza a circular una corriente, ¿sí? Que de acuerdo a cuál sea el material que tiene más alto punto de potencial eléctrico, se va a corroer o no. Fíjense ustedes cómo está marcado acá, cómo se corroe cuando están dos materiales en contacto que son de distinta naturaleza. Bueno, acá abajo decía eso, hay que evitar que se forme la pila. Todos los metales, inclusive un material solo, en la superficie tiene cargas libres. O sea, tiene cargas libres. Esas cargas son negativas y positivas. Entonces, quiere decir que esas cargas pueden formar pequeñas pilas, infinitas pilas, que hacen que la superficie se vaya corroyendo. O sea, esas infinitas pilas que se dan en la superficie producen la formación del óxido. Y mucho más aún cuando hay metales de dos materiales distintos. Cuando pasa esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que poner entre medio de ambos algún aislante. Algún aislante. Ese aislante va a impedir el contacto metal con metal y va a impedir la circulación de corriente y la formación de pila. Entonces se da cuando tenemos en contacto dos metales distintos que tienen diferentes potenciales eléctricos o electroquímicos. Esa sería una corrosión del tipo galvánico. Después tenemos por picadura, ya vamos a ir terminando a la -10, cortamos, así hacen un recreadito de 10 minutos para cargar agua, termo, lo que sea, y ya empiezan con gasto. Por picadura es una forma en que se presenta la corrosión y es muy importante tenerla en cuenta porque es la más perjudicial, porque se da en formas de ranuras, en forma de fisuras, y la corrosión, cuando entra en estas fisuras, en estas grietas que normalmente son puntiagudas, de formas puntiagudas, esa terminación de la grieta, de la discontinuidad, facilita la formación de óxido en ese ángulo. Además que ustedes saben que todas, digamos, grietas así puntiagudas también son puntos de concentración de tensiones. Entonces tenemos concentración de tensión, formación de óxido, bueno, es un combo bastante importante. ¿Por qué son de las más perjudiciales? Porque muchas veces no se detectan tan fácilmente. Para esto hay que hacerle algunos ensayos no destructivos para ver si son, de qué forma son, cuál es la profundidad de la misma. Porque al ser puntiaguda se conjugan las dos cosas que le dije recién, el óxido y la concentración de tensiones. Por lo tanto, uno no sabe la velocidad
con que esa grieta se va a ir aumentando hacia el interior. Entonces, si esa grieta aumenta hacia el interior del recipiente, por ejemplo, si hablamos de un recipiente, ¿qué ocurre? La pared resistente se va a ver disminuida. ¿Y qué produce? La rotura. Supongamos que tenemos un recipiente con presión interior. Cuando esta fisura aumenta su profundidad, disminuye la sección resistente de la pared del recipiente. ¿Qué pasa? No resiste la presión interna, se produce la rotura. Y nadie la vio, y nadie suponía, porque uno veía que sí, podía estar un poco corroído la superficie, pero no vieron las que son en picadura. Por eso es muy importante el detalle del control continuo en todas las superficies de los materiales que necesitamos hacer control de corrosión. Este tipo, por picadura, son de las más perjudiciales, porque sin saberlo, en cualquier momento nos deja fuera de producción, nos paraliza toda la planta. Se produce la ruptura, como dice ahí, abrupta del material. Entonces hay que tener en cuenta este tipo de picaduras, de corrosión por picadura, perdón. Corrosión por grieta. Esto tiene mucho que ver con el diseño, y fíjense que donde se acumula líquido, en zona donde está permanentemente un líquido, en el caso supongamos que esté a la intemperie, o cuando se produce el limpiado, el lavado de algunas zonas, ¿sí? Este queda con agua alguna de las zonas, y se produce entonces, por ese estancamiento del agua, una corrosión por grieta. Se producen en esos lugares de acumulación de agua que contiene oxígeno y que corroe el material, una grieta, y se forman estas picaduras entonces por grieta. Ahí hay un ejemplo. La intergranular, esta es la última, no sé si hay alguna más, vamos a ver si hay alguna más, si no, vamos a cortar acá. La intergranular, como la palabra lo dice, entre los límites de granos, se producen estas reacciones y se oxidan los límites de los granos. Puede existir también un espacio intergranular donde favorezca la formación del óxido, o una diferencia de potencial entre los granos. Entonces habría como una especie de efecto galvánico también internamente, y se produce la división o la corrosión entre los granos, perdiendo de esa manera la cohesión cristalina del material, y obviamente la rotura mecánica del elemento. Internamente, acá bueno, hay un caso que se ve con un microscopio, la corrosión y cómo va avanzando entre los límites de granos. Aquí hay una especie de también material donde ha habido una rotura. Esta rotura intergranular normalmente va acompañada con este tipo de corrosión por esfuerzo. El material, cuando está sometido a esfuerzos y en medio corrosivo, ¿no es cierto? Esto favorece las grietas y las fisuras. Por lo tanto, este tipo de grietas o fisuras se propagan rápidamente por el esfuerzo al que está siendo sometido el material. Entonces se producen fallas de manera repentina, inesperadas, porque corre de una manera rápida. Cuanto mayor sea el esfuerzo, obviamente que mayor va a ser, o menor tiempo se va a producir la rotura. Bueno, cortamos acá, nos queda para repasar un poco erosión, desgaste. Esta es inducida por microorganismos, importante para los químicos. Esto se lo voy a poner también ahora. Y después vamos a ver la clase que viene todo lo que sean protecciones para evitar la corrosión, o si no evitar la corrosión, disminuir un poco lo que es la velocidad con que se da, y producir una mejora en la utilización, en el tiempo de uso del elemento. Bueno, se lo voy a poner después en el aula virtual. Hasta las 8, entonces tómense unos 10 minutitos de descanso, preparen el mate. No sé si hay alguna pregunta final, así terminamos con corrosión, por lo menos esta primera clase. No, profe. Estamos. Bueno, chicos, Bueno. nos vemos el martes que viene entonces.
Gracias. Chau, profe. Que anden bien. Suerte. Chao, profe, gracias. Chao, chao, que les vaya bien.